En 1874, el granjero Carlos esperaba a su prometida María desde hacía 3 meses, pero esa mañana, cuando vio a los 400 guerreros apache aparecer en el horizonte, se dio cuenta de que la verdadera prueba del amor apenas comenzaba. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? ¿Es posible enfrentarse a 400 guerreros solo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. El sol apenas estaba saliendo en el desierto de Arizona, en una calurosa mañana de agosto de 1874. El aire estaba tan caliente que el polvo del desierto parecía elevarse en forma de vapor. Carlos Mendoza, un granjero de 28 años, de complexión fuerte, pero con una profunda añoranza en sus ojos, bebía café en el porche de su vieja casa de madera heredada de sus antepasados. Su cabello castaño adquiría tonos dorados con la luz del sol, y sus manos estaban endurecidas por años de trabajo agrícola. Carlos tenía una rutina inalterable desde hace 3 meses. Cada mañana se detenía en el porche, entrecerraba los ojos y escudriñaba el horizonte. La granja era modesta pero ordenada, con un pequeño establo, 10 gallinas, 2 vacas y un amplio campo de maíz. Todo lo manejaba solo. Pero esperaba que su soledad terminara cuando María llegara. María Consuela, una hermosa joven de 23 años del cercano pueblo de San Miguel, había capturado el corazón de Carlos con su largo cabello negro, ojos verdes y sonrisa angelical. 3 meses atrás, Carlos la había visto por primera vez en el jardín de la iglesia de San Miguel. Y fue amor a primera vista para ambos. Aunque el padre de María, don Fernando, inicialmente estaba en contra, aceptó a Carlos tras ver su honestidad y dedicación. Su compromiso fue modesto pero lleno de alegría. Sin embargo, en el último mes, los ataques apaches habían aumentado, y el camino entre San Miguel y la granja se había vuelto peligroso. Carlos pensaba cada día en la seguridad de María, deseando que estuviera a su lado. Aquella mañana, como siempre, miraba el horizonte. Las gallinas alzaban sus alas, el gallo cantaba anunciando el inicio del día, y las vacas mugían necesitando agua. Los animales eran sus únicos compañeros actualmente. Cuando Carlos estaba a punto de entrar tras terminar su café, vio una leve nubecilla de polvo a lo lejos. Su corazón se llenó de esperanzas por un momento. Quizás sea María, pensó. Tal vez su padre la haya enviado en un carruaje. Pero la nube de polvo crecía rápidamente, y el corazón de Carlos empezó a latir con preocupación. No era una nube común. Carlos dejó su taza en la barandilla y entrecerró más los ojos para mirar con atención. El sol le cegaba, pero se esforzó por enfocar. La nube de polvo era mucho más grande y extendida de lo que un carruaje podría causar. Su corazón latía aceleradamente. Los ataques apache habían aumentado tanto que todos estaban en alerta máxima. La semana pasada, la granja Johnson fue incendiada y su familia huyó. Carlos ahora siempre llevaba un arma. Corrió hacia la casa y tomó sus binoculares, una reliquia de su padre coronel de la guerra civil. Ajustó los binoculares y miró hacia el horizonte. La vista lo dejó en shock. Cientos de guerreros apache, con sus rostros pintados de colores vibrantes, cabalgaban en dirección directa a su granja. Se escuchaba el estampido de los cascos y el destello de lanzas y arcos. Las manos de Carlos temblaban, casi derramando los binoculares. Corrió a revisar sus armas, un rifle Winchester y una pistola Colt, con solo 12 balas en total. Una batalla imposible contra 400 guerreros. Pensó en huir, pero ¿a dónde? El pueblo más cercano estaba a 20 millas, y los apaches eran mucho más rápidos. Además, Carlos no tenía caballo. Había muerto hace 4 años. Solo podía quedarse y descubrir qué querían. Tal vez buscaban comida o agua, tal vez se podía resolver pacíficamente. Respiró profundo y se limpió las palmas sudorosas. Haré todo por proteger a María, se dijo. Moriré intentando protegerla. Los guerreros apache se detuvieron abruptamente a 100 metros de la casa. El suelo se levantaba en nubes de polvo con cada paso. Savaşçıların yüzlerindeki kırmızı, sarı ve siyah savaş boyaları güneş altında çok etkileyici görünüyor. El jefe White Eagle, un hombre de unos 50 años con el cabello largo y canoso, estaba enfrente.
Su rostro estaba pintado con un motivo de águila, y sus ojos mostraban determinación y sabiduría, causando una mezcla de miedo y respeto en Carlos. White Eagle montaba un imponente caballo negro cuya melena ondeaba al viento. Bajó lentamente del caballo y se acercó a Carlos con pasos silenciosos. El inde sila ayok, ama arkasındaki dört yüz savaşçı, eran saldırmaya hazır. Carlos recogió valor y puso su arma al cinto antes de salir a recibirlo. Se encontraron a solo 10 metros. White Eagle hablaba inglés y preguntó con voz profunda: ¿Eres Carlos Mendoza, el hombre que ama a María Consuela? Carlos quedó sorprendido. ¿Cómo conocía White Eagle a María? San Miguel quedaba lejos de tierras apache. Sí, soy yo. ¿Qué quieres con María? Respondió con firmeza pero respeto. Un brillo extraño apareció en los ojos de White Eagle. ¿Dolor? ¿Anhelo? ¿O ira? Carlos no podía saber. La sonrisa de White Eagle era dolorosa, nostálgica y un poco triste. María es mi hija, dijo lentamente. Cuando nació le puse el nombre Laughing Water, agua que ríe. Hace 18 años la perdí en un gran ataque a San Miguel. El mundo de Carlos se vino abajo. Su cuerpo temblaba y su respiración se cortaba. Nunca supo que María llevaba sangre apache. María nunca le había contado. White Eagle continuó. Ese día, hombres blancos atacaron nuestro pueblo. Mi esposa murió y muchos niños fueron capturados. María tenía solo 5 años. Don Fernando y su esposa la encontraron y la criaron como a una hija. Carlos escuchaba atónito. Se revelaban verdades nunca antes contadas. Don Fernando es un buen hombre, dijo White Eagle. Crió bien a mi hija, pero ahora es el momento. Ella debe regresar con su tribu. Carlos suplicó. Pero ella me ama, y yo la amo más que a nada en el mundo. White Eagle asintió con comprensión. El amor es algo hermoso, joven. Sabía de eso. También amaba a mi esposa. Pero la sangre es más fuerte. María no es Consuela, es Laughing Water. Ese es su verdadero nombre y destino. Carlos dirigió la mano hacia su arma, pero White Eagle levantó la suya deteniéndolo. No saques tu arma. No tienes oportunidad contra 400 guerreros. Moriríamos todos aquí. Pero te haré una propuesta lógica. Con tono serio, White Eagle explicó. Si realmente amas a María, deberás demostrarlo, no solo con palabras, sino con acciones. Según nuestras tradiciones, el hombre que quiere casarse con mi hija debe pasar 3 pruebas sagradas. Carlos escuchaba, ansioso y sin opciones. La primera prueba: demuestra tu valor luchando solo contra un guerrero fuerte. La segunda prueba: demuestra tu sabiduría respondiendo a nuestras antiguas preguntas. La tercera: demuestra tu amor enfrentando la decisión más difícil. White Eagle miró fijamente a Carlos. Si pasas estas 3 pruebas, podrás casarte con María, y ambos serán libres. María podrá vivir donde quiera, pero yo también podré visitarla. Carlos pensó que era una oferta arriesgada, pero estaba dispuesto a todo por María. No tenía otra opción. ¿Qué pasa si fracaso?, preguntó. White Eagle respondió con frialdad, pero justicia. Si fallas, morirás. Y María volverá con su tribu. No te preocupes. Ella estará segura. Carlos reflexionó mucho. Los 400 guerreros lo observaban. El ambiente estaba tenso. Finalmente, respiró profundo y aceptó con determinación. Acepto, pero con una condición. Si muero, dejarán a María decidir por sí misma. White Eagle sonrió. Valiente y sabio. Aceptado. La segunda prueba es de sabiduría. White Eagle se acercó más a Carlos, sus ojos brillando con la experiencia de décadas. Los 400 guerreros permanecían inmóviles como estatuas, pero sus miradas estaban fijas en cada palabra que se intercambiaba. Las preguntas que te haré han sido transmitidas por generaciones en mi tribu, explicó White Eagle con solemnidad. Son las mismas que mi abuelo me hizo, y su abuelo antes que él. Responde con el corazón,
no solo con la mente. Carlos asintió, sintiendo el peso de la tradición y la historia en cada palabra. ¿Cómo se vence al fuerte, joven? Carlos reflexionó profundamente, recordando las enseñanzas de su padre y las lecciones aprendidas en sus años de trabajo duro. Se vence con inteligencia, paciencia y buen tiempo. La fuerza bruta puede intimidar, pero la sabiduría perdura. Un río pequeño puede mover montañas si tiene paciencia suficiente. White Eagle asintió lentamente, impresionado por la madurez de la respuesta. ¿Cómo se protege el amor? Esta pregunta tocó el corazón de Carlos. Pensó en María, en su sonrisa, en sus miedos de perderla. Se protege con libertad y confianza. El amor forzado no es amor verdadero, es posesión. Como una mariposa, si la aprietas demasiado fuerte, muere. Si le das espacio para volar, siempre regresará a ti. Los ojos de White Eagle se suavizaron. Era evidente que estas palabras resonaban profundamente en su corazón de padre. ¿Cómo se encuentra el camino en la oscuridad? Carlos miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a declinar, con la brújula del corazón. Cuando todo parece perdido, la voz interior guía hacia el camino correcto. Las estrellas pueden ocultar las nubes, pero la luz interior nunca se apaga. White Eagle quedó profundamente impresionado con las respuestas de Carlos. No solo era físicamente fuerte y valiente, sino que poseía una sabiduría que muchos hombres mayores no tenían. Has demostrado que tu sabiduría iguala a tu coraje, dijo White Eagle con respeto. Pero ahora viene la prueba más difícil, la que separa a los hombres de los verdaderos guerreros del corazón. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Incluso los caballos parecían entender la gravedad del momento. La tercera prueba, la más dura, es de amor. White Eagle caminó lentamente alrededor de Carlos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su alma misma. El amor verdadero requiere el mayor sacrificio, comenzó White Eagle. No el sacrificio de la vida, que es fácil en un momento de pasión, sino el sacrificio del ego, que duele todos los días. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esta pregunta cambiaría todo. Si realmente amas a María, debes anteponer su felicidad a la tuya. Debes estar dispuesto a dejarla ir si eso la hace feliz, aunque te destroce por dentro. Ahora te pregunto, y piensa bien antes de responder. Si María, después de conocer su verdadera historia, decide que quiere vivir con nuestra tribu, ¿la dejarías ir? ¿Respetarías su decisión sin tratar de convencerla? ¿Sin hacerla sentir culpable? ¿Sin intervenir de ninguna manera? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Esta era su mayor pesadilla hecha realidad. Amaba a María con todo su ser. No podía imaginar un futuro sin ella. Su vida entera giraba en torno a la idea de construir una familia con ella. Por un largo momento, Carlos luchó con sus propios demonios. Podía mentir, decir lo que White Eagle quería escuchar. Pero sabía que esa no era la respuesta de un hombre de honor. Esta pregunta me duele más que cualquier herida física, admitió Carlos con voz temblorosa. María es mi razón de vivir, mi esperanza, mi futuro. Pero hizo una pausa, respirando profundamente. Si esa es su verdadera felicidad, si después de conocer su historia siente que pertenece a su pueblo original, entonces sí, la dejaría ir. No porque sea fácil, sino porque el verdadero amor es querer la felicidad del ser amado, incluso cuando esa felicidad no te incluye. Es respetar su libre albedrío, incluso cuando rompe tu corazón. Una lágrima rodó por la mejilla de Carlos. Porque si la obligara a quedarse conmigo, sabiendo que no es donde quiere estar, no sería amor, sería egoísmo. La segunda prueba es de sabiduría. White Eagle hizo a Carlos preguntas tradicionales apache. ¿Cómo se vence al fuerte, joven? Carlos respondió pensativo. Se vence con inteligencia, paciencia y buen tiempo. La fuerza no siempre gana. ¿Cómo se protege el amor? Se protege con libertad. El amor forzado no es amor verdadero.
¿Cómo se encuentra el camino en la oscuridad? Con la brújula del corazón. La voz interior guía hacia el camino correcto. White Eagle quedó impresionado con las respuestas de Carlos. No solo era fuerte, sino sabio. La tercera prueba, la más dura, es de amor. White Eagle preguntó a Carlos la pregunta más profunda. Si realmente amas a María, debes anteponer su felicidad a la tuya. Ahora te pregunto, si María quiere vivir con nuestra tribu, ¿la dejarías ir? ¿Respetarías su decisión sin intervenir? Carlos fue puesto a prueba. Amaba a María con todo su ser y no podía imaginar vivir sin ella, pero finalmente respondió sinceramente. Si esa es su verdadera felicidad, sí la dejaría ir. Porque el verdadero amor es querer la felicidad del ser amado. Es respetar su libre albedrío. White Eagle se conmovió profundamente con las palabras de Carlos. En sus más de 50 años, raramente había visto amor tan puro. Has pasado las 3 pruebas, Carlos Mendoza, dijo con emoción. Has demostrado valor, sabiduría y amor verdadero. Eres digno de mi hija. Los 400 guerreros mostraron signos de aprobación, asintiendo con respeto. De repente se escuchó el sonido de cascos. María cabalgaba hacia ellos, preocupada por Carlos. Vestida de blanco, parecía un ángel sobre su caballo. Cuando vio a Carlos rodeado de guerreros apache, su corazón se detuvo hasta confirmar que estaba ileso. Se abrazaron desesperadamente. María vio a White Eagle y algo despertó recuerdos enterrados de su infancia. White Eagle se acercó lentamente. Laughing Water, hija mía, te he extrañado cada día de estos 18 años, susurró con lágrimas. Pero veo que eres feliz aquí. María reconoció fragmentos de su pasado. Papá, ¿realmente eres tú?, preguntó llorando. Se abrazaron con la ternura de un reencuentro imposible. Amo a los dos, dijo María. Pero quiero vivir aquí con Carlos. Esta es mi elección libre. White Eagle sonrió con tristeza y alegría. Has elegido sabiamente, hija mía. Se dirigió a Carlos. Cuida bien de mi hija. El amor verdadero es el acto más valiente que existe. Los 400 guerreros se alejaron pacíficamente. Carlos y María se habían convertido en un puente entre 2 culturas. ¿Te inspiró el valor de Carlos? ¿Cuál crees que es la mayor prueba del amor? Comparte en los comentarios. Suscríbete para más historias del Viejo Oeste.